Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Luis, Juan y Chema, cofundadores de Genially. Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte. Seguimos con el especial de tecnología educativa y la verdad que tengo 3 invitados hoy. Son muy especiales. La verdad que es una empresa de tecnología educativa nacida en España, española y más aún andaluza, que me tira más a mí. Y estoy súper contenta porque, madre mía, para cuadrar agenda, pero lo hemos logrado. Y tengo la gran suerte de tener hoy por aquí a Luis, a Juan y a Chema de Genially. Bienvenidos, chicos, ¿qué tal? Hola Rosa, gracias por la invitación y disculpas por el jaleo increíble que te hemos dado para cuadrar la agenda, como dices, que es totalmente cierto. Nada, disculpas ninguna porque de verdad que es toda una suerte de que me hagáis un hueco y bueno, la idea es esa, ¿no? De dar un hueco a todas estas empresas de tecnología educativa que estáis detrás del sector educativo. Y antes de nada, para empezar, os voy dando turnos y bueno, ¿quiénes son Luis, Juan y Chema y qué hacen dentro de Genially? Pues estupendo, gracias. Rosa, tú nos avisas. Pues venga, vamos a ello. Luis, ¿empiezas tú? Vamos, Luis, Chema, Juan. ¿Vamos con ese orden? Venga, vamos allá. Bueno, mi Vamos. nombre es Luis, soy el responsable de Marketing CX dentro de Genially, soy uno de los fundadores. Actualmente estoy viviendo en Córdoba y bueno, pues tengo ahí un equipo estupendo conmigo. Venga, paso la palabra a Chema. Vale, bueno, muchas gracias por invitarnos ante todo. Bueno, mi nombre es Chema Roldán, soy también uno de los cofundadores de Genially. Actualmente soy el director de tecnología, como se dice en el argot de startup, soy el CTO. Y bueno, me dedico a que el producto medianamente funcione, a mejorarlo, a intentar coger todo lo que se da de otra área, darle forma a nivel tecnológico para que nuestros usuarios pues, puedan disfrutarlo en su experiencia con Genially. Como Luis, también soy cordobés de toda la vida. He estado muchos años fuera de Córdoba, en Madrid, trabajando también, pero bueno, me vine a montar esta aventura con Juan y con Luis hace ya unos cuantos añitos y aquí me he vuelto a Víctor para tener cerca el salmorejo y el flamenquín de mamá, que está más rico que ninguno. Muy bien. Bueno, Chema. Bueno, entonces ya sé lo que doy yo, Juan. Juan, soy Juan. el CEO de la compañía, que lo que viene a ser básicamente, para algunos es que no hago nada y para otros que lo hago todo, ¿no? Entonces, depende del día, yo creo, pero bueno. Y nada, también uno de los fundadores, y en mi caso igual, andaluz, cordobés, nacido en Granada, pero llevo ya 3 años viviendo en Nueva York, que bueno, pues hace unos años decidimos que queríamos que Genially fuese 100% global y así es como se concibió y bueno, pues también de unos años para acá, pues a nivel de equipo también hemos ido dando una serie de pasos estratégicos para que eso se convirtiera en una realidad, teniendo un equipo más distribuido y un poco, bueno, también una de las razones de estar por aquí es bueno, pues ir creando ese futuro estratégico y poder trasladar esa visión global, es decir, oye, pues lo que se va evolucionando en unos sitios y en otros para que de alguna manera todo se vea representado también en nuestra estrategia y en nuestro producto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, el CEO también se come muchos marrones, creo yo, que le vienen por todos lados. Totalmente, al final de una manera u otra te llegan. Cada uno nos repartimos una serie de cosas, pero de una manera u otra te llega casi todo. Yo digo de broma un poco que tienes ahí el traje de torero, ¿no? Que vas toreando y va el pobre ahí que como puede. Vamos, yo hay veces que digo, oye, creo que deberíamos de implementar el día de pon un CEO en tu vida y seguramente la mayoría de la gente descubriera que a lo mejor no le llama tanto la atención esa posición que tiene
que tiene truco. Pero bueno. Bueno, pues no os libráis de la primera pregunta antes de contaros cómo descubro yo Genially, pero ¿qué es para vosotros la educación? Yo cuando he dicho esa pregunta se estaban echando ahí el marrón a ver quién la contestaba. No sé si la vais a decir los tres o al final se la vais a dejar a una persona a contestar, pero ¿qué es para ti la educación? Bueno, pero yo creo que vamos a ver cómo sale, ¿no? Entre todos un poco, creo yo. Vamos, yo en realidad quería haber sido profe de universidad. Estuve haciendo todos los cursos previos y llegué a la suficiente investigador y la verdad es que era lo que me querría haber dedicado para mi vida. Pero bueno, al final el mundo de la empresa se puso entre medias, pero vamos, siempre he seguido conectado con este ámbito. Contestando un poco tu pregunta, que si te soy sincero, pues es verdad que es una pregunta que se puede responder de muchas maneras. Pues lo primero que me suena un poco en la cabeza es que por un lado es el legado y por otro lado es la mitología, ¿no? Dentro desde un punto de vista evolutivo, digamos que la educación es lo que ha ido o nos va configurando en base a sociedad. Así que lo que vemos ahora dentro de las aulas tiene mucho que ver con lo que vamos a ver luego fuera de ellas. No sé si para bien o para mal en este contexto actual. Así que, tal y como somos seres que nos hemos ido transmitiendo nuestra historia y nuestros conocimientos, es eso, el legado de- de la sociedad que le va dando al resto. Así que lo considero de vital importancia, la verdad. Así que, vamos, seguro que me van a complementar Juan y Chema en ese sentido. Chema, ¿quieres contar algo? Voy yo. A ver, un poco lo que decía Luis, al final yo creo que en esencia es la construcción del futuro. No deja de ser eso, ¿no? Que en función de la educación que crees, estás construyendo un futuro en un sentido o en otro. Y de hecho, ya entrando en el detalle de Genially, nosotros también lo percibimos así. Cuando pensamos, siempre hemos hablado de que para nosotros la educación era un sector clave porque pensábamos que era la manera también de construir los profesionales del futuro, hacer que los usuarios de Genially desde los momentos tempranos donde se puedan convertir en usuarios nativos, pues descubran el valor que tiene la comunicación visual, la comunicación interactiva y no se encuentren con las dificultades, ¿no? Que nos encontramos todos los adultos cuando tienes que aprender nuevas herramientas y demás, sino bueno, que ya lo llevan aprendido desde cero, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de Genially, la construcción de contenido interactivo, experiencial, es cambiar un poco el paradigma. Entonces, es verdad que cuanto antes digamos, tu esquema mental piense en interacción, en capas, en crear experiencias y no solo mostrar información, antes podrás mejorar tus capacidades comunicativas. Y a mí, por ejemplo, me pasa que a diferencia de Luis, yo, a pesar de haber estado absolutamente rodeado de educación en mi vida, decir, oye, mis padres, mi mujer, mis suegros, mis cuñados, mis tíos, absolutamente en todas las etapas, además educativas, he tenido familiares cerca. Yo nunca pensaba que mi trabajo iba a tener un impacto o una cercanía en la educación. Sí que es verdad que siempre he estado muy cercano a la divulgación, y la divulgación no deja de ser, bueno, pues esta mitad entre el camino entre la comunicación y la educación, ¿no? Pues ese espacio que hay en medio. Y bueno, pues al final descubres que es un sector realmente apasionante porque, bueno, por lo que estábamos hablando, ¿no? Al final está ayudando a transformar el mundo y creo que es especialmente inspirador. Luis, no te lo ponen fácil, ¿eh? Ay, Luis, no, perdón. Juan. Juan, no te lo ha puesto fácil, Chema, te toca. Ay, qué lío con los tres nombres. Sí, no te preocupes. Es lo malo de ser tres. Si Yo sí fuésemos que hablo de mi uno, no experiencia, habría ese claro, porque problema. yo estuve, la educación para mí la he vivido de forma totalmente diferente, ¿no? A lo tradicional, porque desde que empecé de pequeñito hasta que acabé los estudios,
he estado en 5 colegios diferentes y encima la universidad me lo tomé como un trámite que fue complejo para mí porque empecé a trabajar pronto. Es un paradigma diferente, pero bueno, yo creo que el trato que he tenido con la educación, es verdad que no... Eso siempre es muy protector, ¿no? Siempre está en la posición, ¿no? Como se suele decir, ¿no? En plan, siempre intentar exigir más, ¿no? Creo que ha evolucionado mucho, creo que a día de hoy, pues, todas las herramientas tecnológicas deben de apoyar, pero que también hay que tener cuidado por cómo apoyan. O sea, que hay que tener el término medio donde el profesor siga teniendo la potestad para enseñar, que no educar, ¿vale? Porque aquí se mezclan muchos conceptos también. Y bueno, la verdad que creo que, bueno, que creo que hacia donde va la educación, donde no todas las personas somos iguales, es muy importante y creo que ahí sí se está trabajando mucho en que cada uno pueda potenciar mejor sus capacidades. Buenísimo, vamos. Habéis visto que habéis superado la pregunta, no es tan complicada, ¿eh? Al final, mira, ya la tenemos, muy bien. Bueno, pues yo la verdad que totalmente de acuerdo con las palabras que habéis dicho cada uno de vosotros y bueno, si me tengo que remontar sin mal, no me falla la memoria, a cuando yo conozco Geniali, yo estaba en un EAVE, creo que uno de vosotros estaba por allí, no sé si era Luis, que por allí estaba en un EAVE del 2015, no lo sé, pero Manolito Tic me viene, que es amigo vuestro, y me enseña, mira qué pelotazo esto, que se pueden hacer presentaciones en HTML5 y esto se adapta a cualquier formato, madre mía, y yo me acuerdo de aquel momento, si estaba recién nacido aquello, el proyecto, pero no sé si era aquel año, pero yo estoy en que era un EAVE, ya no sé si era un encuentro educativo, pero yo sé que estaba en el CES de Córdoba y que allí Manolito me vino y quiero recordar que había alguno de vosotros, pero ya estoy en duda, ¿eh? Estuvimos, Chema y yo, si mal no Sí. recuerdo. Ahí fue una de nuestras primeras eventos, puede ser el primer evento público prácticamente en el que estuvimos presentando Pues Genially, ahí porque estaba yo con vosotros, lo que pasa es que yo ya no me pues acuerdo de había aquello. mucha gente, Claro. pero sí, ahora ya te ubicamos. Y era, yo creo que de los primeros, y sin lugar a dudas, en educación, nuestra primera interacción directa Sí. con educación. De hecho, bueno, fue un descubrimiento que hemos ido haciendo con el tiempo, porque como hablábamos antes, bueno, no era una de las cosas que originalmente pensábamos que iba a ser el nicho de Genial y la educación. Pero sin Esa era la embargo, pregunta, y ahí es donde iba un poco, que me contarais cómo nace Geniali, que quizás o Geniali que les el acento, pero también eso, sí, ¿encontrasteis la educación o la educación os encontró a vosotros? Porque yo creo que en aquel encuentro encontráis ahí, yo quiero recordar que era vuestra primera vez, veis allí la de profes entusiasmados que hay, y yo creo que ahí decís, mi impresión fue de, esta gente han descubierto que por aquí también tienen tirón, ¿no? Pero bueno, que nos contéis cómo fue toda esa historia del nacimiento y cómo llegáis hasta la educación. bueno, pues un poco como tú dices, la verdad es, siendo realistas, la educación no encontró a nosotros. Es decir, lo que pasa es que nosotros estábamos ya con los brazos abiertos, también es cierto. Pero realmente, retomándonos a los orígenes de Genially, nosotros, la herramienta como tal se concibió para equipos de marketing y comunicación. Es decir, veníamos del mundo del marketing y la comunicación, de temas tan complejos como temas de medio ambiente y ciencia, que nos dábamos cuenta que, oye, que eran conceptos difíciles de explicar y que o utilizabas las mejores técnicas posibles o no llegaba a tu audiencia. Y así se concibió originalmente, pensando en esos equipos, que además principalmente iba a ser para guía interactiva, infografía, es decir, mucho vinculado con una comunicación visual interactiva. Y nos dimos cuenta que gracias justamente, entre otros, pero principalmente gracias a Manolito, que oye, que ese tipo de contenido a la gente le apasionaba también en el mundo de la educación. Y no solo eso, sino que incluso, bueno, también es curioso que mucha gente piensa en Genially como una herramienta de presentaciones, cuando en ningún momento, cuando se concibió, pensamos tampoco en las presentaciones, sino más bien fue un derivado de decir, oye, ya que podemos crear documentos multipáginas en donde puedes navegar entre ellos, porque no ponemos también un avance de página tradicional tipo presentación. Y tanto una cosa como la otra, tanto el tema de las presentaciones como en general el mundo de la educación, realmente se han convertido un poco en la estrella durante muchos años de Genially.
y la verdad que estamos súper, en ese sentido, súper satisfechos del impacto que hemos tenido. Y aunque al principio parecía, dice, oye, no estaba concebido como tal, pero luego nos dimos cuenta que tenía todo el sentido del mundo, porque al fin y al cabo, volviendo un poco al tema de generaciones, ¿no?, que vienen y demás, pues los niños hoy día, el tipo de contenido que suelen consumir es, oye, mucho vídeo, muy todo eso más cercano al mundo del videojuego, con las gamificaciones, la interacción. Y claro, en el aula, justamente en muchísimas ocasiones se viene del punto contrario, es decir, de un tipo de contenido que se puede ser exactamente igual que el que había hace 30 años o incluso el que había hace cientos de años hasta en algunos casos, ¿no? Entonces, pues claro, ahí hay una diferencia brutal, ¿no? Y sobre todo a la hora de captar esa atención, dice, oye, estás compitiendo de una manera u otra, la atención o el cerebro de los niños están también ya dirigidos a esos videojuegos, a esos vídeos y demás, que oye, cuando los pones frente a otro tipo de contenidos, pues obviamente la capacidad de captarle la atención es prácticamente nula. Entonces, claro, justamente Genially tiene un poco ese tema, ¿no? Que hace que los contenidos tengan esa componente experiencial, interactiva, visual, que realmente, bueno, pues van justo en la línea de lo que los niños les gusta consumir o en general, pero que muchas veces hablamos también que no es ya por estas generaciones, sino es que en general el cerebro del ser humano está pensado en todo este tipo de cuestiones, es decir, somos al final seres visuales, somos cazadores, recolectores, en donde la exploración es fundamental, por eso la interactividad se convierte en algo esencial, ese sentido de la exploración, y en donde además la diversión ayuda a nuestro cerebro a retener. Entonces la gamificación hace que funcione especialmente bien. Es que se le ha olvidado Juan decirte que es biólogo, así que por ahí está ahí aprovechando su discurso. Tenía que explicar la célula, ¿no? En el marketing. Pues mira, esa es de las cosas primeras que hicimos en Engineering, hacer una célula interactiva. Por eso es que de las primeras que vi la célula, que era Total. súper guay y que ibas clicando. Siempre que escucho eso me recuerda a científico este de las células. Pero sí, me ha gustado mucho lo que has contado, porque además creo que somos casi todos de la misma quinta y nosotros también nos hemos criado con el nacer de los videojuegos y somos seres visuales, que esto no es cuestión de las nuevas generaciones, que también nos ha pasado a nosotros mismos, ¿no? Entonces es así, el captar la atención y el por lo menos también tener diferentes vías de cómo explicar algo, que a lo mejor hay gente que se le da muy bien leyendo, pero también por los ojos entra mejor, ¿no? Así que en ese aspecto la presentación, lo visual llama la atención, al igual que puede llamar el vídeo, o hay gente que le funciona muy bien escuchar audios, ¿no? Pues eso es así. Bueno, antes de pasar a otra pregunta, oye, pues aprovecho el foro. La historia de Genially. Ahora pasamos a la historia, pero aprovecho el foro para hablar de una persona, oye, que has comentado antes, que es Manolito TIC, que verdaderamente fue nuestro primer y gran embajador dentro del sector educativo y que gracias a él podemos considerar que dentro del ámbito hispanoparlante tuvimos el crecimiento que actualmente tenemos con miles o incluso cientos de miles de alumnos, educadores, formadores y creadores de contenido utilizando la herramienta en España concretamente, ¿vale? Así que, oye, pues por aquí esto es una cosa que le debemos. Suscribo la palabra, la suscribo Total. y totalmente, porque fue vuestro gran influencer en los comienzos. 100%. No, además no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Es decir, que nos creó esa conciencia también interna de que, oye, de que este producto podía tener un éxito y que teniendo una, digamos, vocación también hacia el mundo de la educación podíamos conseguir en general el objetivo que teníamos como empresa, que no era otro que hacer del contenido interactivo un nuevo estándar. Entonces, es verdad que ha influido mucho en la estrategia de la empresa y en darnos cuenta de eso de que, oye, que ahí había un sector súper importante al que cuidar y al que dedicarle mucho interés. Pues viva Manolito, ¿eh? Le habréis debido, por lo menos habréis pagado una cervecilla, ¿no? Un flamenquín.
Bueno, algunas sí le hemos pagado, ¿no? Eso, no, fuera broma, pero sí es verdad. Yo de verdad que lo llevaba por bandera Manolo, ¿eh? Yo ya os digo desde aquí que lo conocí gracias a él porque fue el que me enseñó toda la plataforma y me quedé muerta, ¿no? Bueno, ¿me Fenomenal. contáis la historia de cómo nace Geniali o no? Que nos enteremos un poquillo ahí, cotilleo, cómo nace la idea o no hay historia y surge Bueno, tal cual. contarle la parte personal, contárselo a vosotros. Yo ya te he contado un poco la Sí, parte más teórica de dónde viene la idea y ahora ya la parte personal, contarla a vosotros. venga. Bueno, la idea, como comentaba Juan, nace de un poco de su cabecita, ¿vale? De cómo existe un atasco, existe un superávit, existe un exceso de información y de contenidos, y que nosotros, por nuestra componente humana y por nuestra componente evolutiva, eh, nuestro cerebro se emociona con una serie de contenidos muy concretos, como los que comentaba Juan, que son la parte visual, es la parte interactiva, la parte animada, es la parte divertida. ¿Vale? El caso es que darle forma a esto, pues se pretendía darle forma bueno, pues de herramienta. Todo esto nace en una compañía en la que Juan, a su vez, era el CEO y se determina lanzar una línea o un producto independiente. En este momento, pues Juan, que nos conoce previamente a Chema y a mí, pues viene a buscarnos pues de unas maneras pues muy concretas. En mi caso particular, que ahora Chema pues comentará el suyo, pues yo era emprendedor previamente, tenía mi propia agencia de marketing y comunicación. Vino a mi oficina con Chema y me explicaron la idea, oye, queremos hacer esto. Yo no sabía ni lo que era una startup, te lo juro, Rosa. Y dice, oye, pues vamos a hacer esto. Digo, oye, pues mire, yo que no sé decir que no. Digo, oye, pues no, casi no me he enterado muy bien del todo, pero vamos adelante, ¿vale? Eso estamos hablando de 2015. En mayo constituimos la empresa. En septiembre lanzamos la primera beta pública y en diciembre ya teníamos los primeros miles de registros, pero esto ya es otra historia. Primero que Chema nos cuente un poquillo cuando entra, ¿vale? Vale, Chema, y continúa tú Venga. un poco. Vale, bueno, pues eso era un poco, vamos, yo voy a ver el cómo nace el producto, ¿vale? Más que la historia, ¿no? Es decir, la parte de la empresa en la que trabajaba Juan, se dedicaban a hacer estos tipos de microsites porque se habían dado cuenta que como ellos, como bien han dicho, eran biólogos, ellos hacían memoria del tipo de responsabilidad social corporativa además y tal. Entonces, ese tipo de memorias que al final se generaban en un documento, pues tenían menos impacto y empezaron a pivotar a crear esos documentos en algo que fuese interactivo y animado. Entonces, los propios clientes que tenían, que eran clientes reconocidos a nivel nacional, Heineken, Coca-Cola y demás y tal, veían que esas memorias que se generaban de forma interactiva y animada, que es un poco el contenido que al final se genera en Genially, tenía mucho más impacto y más engagement. ¿Qué pasaba? Que al final ellos generaban un contenido y a cada cliente se le generaba otro. ¿Y qué pasa? Que había una dependencia con los diseñadores y con los programadores del equipo de la empresa de Juan, de Covantis, ¿no? Que se llamaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que el cliente decía, oye, mira, que quiero cambiar este texto, necesitaba entrar al programador y cambiar el código. Quiero cambiar el logotipo o la imagen o lo que fuese, tenía que entrar al programador o el diseñador y cambiarlo. Y ahí es cuando creo que surge la idea y se valida en el mercado que hace falta una herramienta para desarrollar todo este tipo de contenido interactivo y dinámico, y que realmente es, como decía Juan, que iba enfocado al principio a empresas de marketing y de agencias de comunicación. Lo que pasaba era que, bueno, el equipo de desarrollo de la empresa actualmente, pues a lo mejor no tenía el expertise, ¿no? para desarrollar una herramienta de estas dimensiones. Yo estaba trabajando por acá entonces en Madrid, en el departamento de innovación del BBVA, y bueno, también ya tenía intención de formar familia, ya había intentado emprender un par de veces yo sí con cosas que sí eran startups. Pero bueno, me cuenta la idea esta Juan, me llaman para ofrecerme un puesto de trabajo porque yo también tenía un poco de ganas de volver ya a tierra andaluza después de 10 años en Madrid, y le digo que bueno, que en vez de trabajador que me voy de socio, y creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y bueno, ya formamos el equipo, desarrollamos una primera beta, nos faltaba una pieza fundamental como era la de Luis para todo el tema de marketing, comunicación, diseño, etcétera, todo lo que podía aportar.
y desarrollamos esa beta, como ha dicho Luis, y la sacamos al público y bueno, pues parece ser que tuvo bastante encaje. Como te ha dicho Juan también antes o Luis, no en ningún momento estuvo pensado para presentaciones, pero es verdad que, bueno, nos dimos cuenta que con nuestro producto se podía presentar y bueno, pues aprovechamos el filón también de crear esos contenidos, esas presentaciones interactivas y dinámicas, que es como digo yo, una décima parte de lo que puede hacer el producto, presentaciones. Sí, de hecho un poco yo digo que en sí el mal uso de Genially es usarla simplemente como una presentación, ¿no? Que en sí las posibilidades que tiene Genially son muchísimas más, ¿no? Y creo que a veces se recae en ese mal uso, que no es por criticar una presentación, pero que realmente podemos sacarle mucho más partido en sí a la herramienta. Pero no sé si tenemos cifras por ahí de uso, de usuarios, si queréis compartir bueno, con las personas que escuchan el podcast, número de usuarios que tiene ya la herramienta o cifras o algo aproximado de contarnos, porque yo creo que no hablamos ya de miles, como habéis dicho al principio, así que bueno, contadme. Tengo aquí justamente que acabo de cargar nuestro back office que tenemos para ver estos datos y tenemos cerca de 22 millones de usuarios. Yo creo que esta semana o la siguiente llegamos ya a los 22 millones de usuarios. Sí, Se registran ahí al quizás, día, o si quieres algo, no sé si qué datos, Juan, podemos decir que se han publicado los registros. Yo creo bueno, que sí, ¿no? normalmente decimos que, a ver, en los días normales de actividad normal, aproximadamente unos 30.000 nuevos usuarios al día. Pero quizás lo más llamativo es que es como ha sido ese crecimiento, porque, bueno, eso, como decimos, ahora en un día 30.000, pero nosotros hasta que hicimos los primeros 30.000 tardamos aproximadamente, no sé si fueron 6 o 7 meses. Quizás lo más llamativo de todas maneras en nuestro caso, más que las cifras absolutas, que son, bueno, son espectaculares, pero sobre todo es esa sensación de cómo ha cambiado en el tiempo, que los primeros 30.000 usuarios pues tardamos un montón de meses, 6, 7, 8 meses en conseguirlo y sin embargo eso ahora lo conseguimos en un único día. Entonces, bueno, te llama mucho la atención el cómo, digamos, en general todo se ha acelerado mucho, no solo las cifras, sino también nuestro día a día, porque al final esas cifras no solo son números, sino que son actividad, son personas y demás. Entonces, bueno, pues esa aceleración la vivimos en nuestro día a día y la verdad es que llama mucho la atención el impacto que tiene Genially como herramienta y esa es una de las cosas que también siempre nos ha llamado mucho la atención, es que al final es verdad que la comunicación es una actividad esencial en los seres humanos, entonces eso hace bueno, que todo el mundo necesite de una manera u otra comunicar, crear contenido y eso es lo que nos ha llevado también a que detrás de esos 30.000 usuarios nos encontramos también que son de todas las geografías del mundo, es decir, son más de 190 países, es decir, ya no tenemos ningún país donde no tengamos usuarios. Igualmente nos pasa a nivel no solo de usuarios free, sino también de clientes. Y luego también una de las cifras que más llama la atención y que muestra el impacto que tenemos como herramienta es el número de visualizaciones, porque está por un lado la creación, pero al final la gente también está compartiendo ese contenido y consume ese contenido, ya bien sea eso a través de cursos de formación, noticias que se enriquecen con el uso de Genially, bueno, un montón de maneras diferentes, o en las propias redes sociales. Y estamos hablando de miles de millones de veces que se han visualizado nuestros contenidos y bueno, pues eso hace un poco, bueno, una idea de cuánto impacta la herramienta, que no está solo detrás de, oye, cuánta se ha creado, cuánto número de creadores tenemos, sino también lo que estábamos hablando antes, ¿no? Si queremos hacer que el contenido interactivo sea un nuevo estándar, también está muy relacionado con la audiencia, ¿no? Cuánta gente consume en su día a día esos contenidos y de alguna manera está mejorando ese engagement del que hablábamos antes, ¿no? El cómo se crea un contenido mucho más atractivo para nuestro cerebro. Es que yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Realmente, lo que da un punto a favor a la herramienta, ¿no? Que lo que lleva después que ese elemento creado tiene montones de visualizaciones y cómo lo consigue, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde está también
ese usuario activo, ¿no? Que indirectamente está consumiendo vuestra herramienta, ¿no? Y de hecho, bueno, es un poco lo que también explica parte de nuestro éxito en el marketing ha sido que gracias a eso, a que esos contenidos luego se consumen por terceros y esos terceros, normalmente la primera reacción que tienen es, wow, ¿con qué herramienta ha hecho esta presentación, esta infografía, esta guía? Porque no lo había visto este tipo de contenido antes. Es decir, la gente automáticamente entiende que eso no está hecho con un PowerPoint, que no está hecho con Adobe, tiene que haber algo detrás. Entonces, y además eso es un poco lo que antes también comentaba Chema, ¿no? Muchas de las ocasiones dice, oye, esto solo se puede hacer mediante programación. ¿Tú desde cuándo sabes programar? Y en realidad, bueno, pues ahora hay una herramienta que justamente permite también, sin ningún tipo de conocimiento en programación, hacer ese tipo de contenidos espectaculares. Totalmente. No sé si queréis agregar algo más a la cifra o tenemos todo. Yo creo que está todo, ¿no, Luis? Bueno, comentar que esto, como hemos comentado, estamos hablando de una herramienta que fue concebida con una idea y que después nosotros fuimos moviéndola, sobre todo para el ámbito educativo y después a posteriori, como ha dicho Juan, pues también entramos dentro del ámbito de las presentaciones sin ser nuestra idea. De toda esta cifra que hablamos, que tenemos ahora mismo pues más de 20 millones de usuarios a nivel mundial, el sector educativo es una parte de ellos, pero es la parte mayoritaria, entre un 80 y un 85% de esos usuarios, de esos más de 20 millones, son educadores, profes, divulgadores, creadores de contenido o alumnos desde primaria y secundaria hasta el ámbito universitario. Madre mía, una locura, ¿eh? Las cifras y que siguen creciendo cada día, como habéis dicho. Pero dentro de todo esto, no sé si me podéis ir avanzando. Hace poco habéis sacado unas novedades. ¿Qué novedades pueden venir al producto? ¿Qué traéis entre manos? Si podéis contarlo. Bueno, ¿qué habéis sacado ya también? Y bueno, por si me queréis adelantar algo. Me haría mucha ilusión, decirlo por aquí. Vale, pues ahora vamos contando algunas cositas, algunas supongo que ya se habrán ido viendo en la vuelta al cole y demás, sobre todo con los esfuerzos que hemos ido haciendo para ir teniendo siempre un producto vivo y algo en lo que nos esforzamos mucho en escuchar casi cualquier cosa que nos va a ir comentando, oye, de necesidades, de nuevas características y tal, e ir poniéndolo en marcha. Una de las cosas más demandadas que siempre habíamos tenido, sobre todo dentro del ámbito del e-learning y la educación a distancia y tal, era el SCORM, y hemos desarrollado mucho en cuanto a entregables con base SCORM. También, por fin, hemos sacado el descargable en vídeo. Estamos actualizando la paleta con nuevas interactividades, que ya habréis visto que se pueden hacer interactividades con insertar audio, con hacer zoom, nuevas gamificaciones, etcétera. Y bueno, ahora vamos a dar un paso, o estamos dando, que muchos de los que están escuchando pues, probablemente ya lo hayan o visto o escuchado, que es dar un salto hacia el ámbito más colaborativo. Pero esto se lo dejo a Juan, que lo cuente. Bueno, yo siempre cuento un poco que, bueno, que Genially es comunicación, es contenido, es creatividad y que ahora, bueno, pues estamos añadiendo una nueva C a todo eso, que es el de la colaboración, que no deja de ser, pues bueno, pues la nueva realidad en cuanto a la creación es justamente eso, ¿no? Que al final hace falta, está normalmente formando parte de un equipo y que hace falta esa colaboración y que ya no es solo como hasta la fecha, que en nuestro caso era un producto en donde era la herramienta y el usuario final, sino que ahora ya hemos desarrollado una serie de funcionalidades que crean una capa del usuario y su equipo. Entonces, la verdad que es una cosa súper demandada tradicionalmente por nuestros usuarios y que, bueno, pues que ya estamos en oportunidad de ponerla en marcha. Llevan unos meses, bueno, pues habiendo early adopters
y en donde también una de las principales novedades es que por primera vez el producto tiene dos entornos de trabajo diferentes, uno especializado para el mundo profesional y otro para el mundo educativo, un poco con la vocación de cubrirle mejor a todos ellos sus necesidades específicas, y en donde eso se caracteriza principalmente porque, bueno, pues ya no estás tú solo frente a la herramienta, sino que hay un espacio entero para la colaboración y una serie de funcionalidades que hacen que esa colaboración sea súper enriquecida. Y Chema se habrá tirado de los pelos últimamente, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque habrá estado bastante liado. eso te iba a decir, Yo cuenta, y Chema, mi cuenta. equipo y yo sí, yo creo que este es uno de los retos más grandes que me he encontrado a nivel profesional y yo creo que a nivel de compañía también. Porque al final cambia un paradigma tan grande donde la herramienta nació para un uso individual, ¿no? O sea, o a lo mejor en ese momento se concibió así y cambia ahora ese entorno a un entorno colaborativo donde, vamos, ya es que no es ni que sea una feature extra, es un añadido, pero bueno, no es lo mismo nacer en una herramienta donde estás pensando desde el día uno, nosotros llevamos casi 7, 8 años de desarrollo encima, hemos ido iterando, se ha cambiado tecnología de por medio, ahora adaptar a estos usuarios a este nuevo marco colaborativo y donde, bueno, donde hay muchos cambios de paradigma en el tipo de compra incluso y demás y tal, de cómo ofrecer el producto acorde a las necesidades de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Pues sí, la verdad que ha sido un parto en toda regla, vamos, un infierno, no lo voy a decir así porque, vamos, no tiene otra palabra cuando las cosas son así, pero es verdad que el equipo ha estado a la altura y que bueno, que está todo bien encaminado, con mucho sudor y lágrimas, pero está ahí. Ya, pero lágrimas yo también he echado, Chema, cuando yo ponía hacia mis niños a hacer un proyecto en Geniali y ahora mis niños me venían y me decían, señor, es que no podemos entrar dos a la vez, es que eso era un bajonazo, ¿eh? Entonces, que a mí me va a dar una alegría muy grande porque yo lo utilizo muchísimo con mi alumnado y al final teníamos que estar en un mismo ordenador o entraba uno y salía otro y yo luego lo usé mucho en el confinamiento cuando nos vimos todos online y eso para mí fue un drama, ¿no? Entonces, la verdad que se va a agradecer mucho y quizás a lo mejor también me ha gustado lo que has dicho del cambio de paradigma porque quizás también ha venido esa mejora en Geniali indirectamente por todo lo que trabajamos los docentes en forma colaborativa, ¿no? Así que sé que es un Ahí trabajazo, te ¿no? voy a decir, Rosa, que realmente esa decisión se tomó hace 6 años. Lo que no hemos tenido ha sido equipo y manos para hacerlo. ¿Por qué? Claro. Porque cuando se hizo un cambio de tecnología se tuvo en cuenta. Es decir, Y no veas, ¿no? si no hubiese sido a lo mejor algo de decir, oye, mira, esto hay que rehacerlo desde cero. Pero sí se tuvo en cuenta esa semilla de decir, oye, esto nos va a permitir a futuro meter el real time. Porque, bueno, Pero es que no es fácil. No, aparte, yo pongo el ejemplo, Rosa, yo pongo este ejemplo siempre a la gente para que lo entienda lo complicado que puede llegar a desarrollar un algoritmo de este tipo. Tú mueves una cajita en Genially y llega tu compañero que está en el mismo Genially y la borra. Y ahora tú le das a deshacer. ¿Qué tiene que hacer el algoritmo, Rosa? Se debe decir, si tú has movido, o sea, si tú le das a deshacer, ¿tiene que recuperar la caja que ha eliminado otra persona o tiene que deshacer movimientos? Esto tiene, ya no solamente aparte de desarrollo, hay muchos estudios en otras herramientas que ya han resuelto el problema, que hay hasta, no hemos leído hasta estudios científicos, ¿no? Porque de esto se han hecho hasta tesis, ¿no? En plan de documentos por Google, por empresas, compañías, donde dedican muchísimo tiempo en qué es lo que menos impacto va a tener para un usuario cuando esté utilizando este tipo de funcionalidades. Y claro, hay mucha observación, mucho estudio, luego adaptar lo que ves en otras herramientas en tu producto que es un poco diferente al resto, porque nosotros, igual que tenemos muchas capas de información, que es muy bueno, también las tenemos en el editor. Tú que la has usado una ventana, oye, ¿qué hacemos? Si la persona acaba de modificar una ventana o una etiqueta y ahora le da a deshacer, él no se va a dar cuenta que ha modificado eso. Y entonces hay mucho diálogo. Por eso digo que el reto y de repente al día siguiente, como decimos nosotros, un corner case, que es un caso que no hemos tenido en cuenta, sale a la palestra y nos tira a lo mejor una semana y media de trabajo porque eso no en el análisis no lo habíamos detectado. Y la verdad que bueno, que ha estado bastante interesante. Y sobre todo es que, a ver, es que no tiene nada que ver cuando concibes un producto desde cero y un modelo de negocio desde cero a cuando tienes 22 millones de usuarios, cientos de miles de clientes con miles literalmente de casuísticas diferentes en donde lo que crees tiene que ser compatible con los 7 años de historia y con esos volúmenes, porque, oye, los tienes que migrar. Entonces, de hecho, lo más complicado es justamente esa parte de migración
y demás, se vuelve, y que luego al final no es que hayamos añadido una característica solo de edición en tiempo real con otro usuario, es que son multitud de características, un cambio completamente también a nivel de pricing, igualmente pensado en, oye, ya no hablamos solo con los consumidores, sino que ese consumidor, por ejemplo, en el caso de educación, quiere a lo mejor utilizarlo con su clase, pero no, o quiere utilizarlo con su colegio entero, es decir, que cambian muchísimas cosas y la verdad que el reto principalmente ha estado ahí, el decir, oye, tienen una mochila cargada con 22 millones de usuarios, sus creaciones y sus casuísticas, y ahora tienes que crear un nuevo paradigma en donde eso tenga también sea una evolución, no sea simplemente un punto de corte, sino que tiene que haber una evolución relativamente natural y eso es realmente un reto brutal. Y de hecho eso un poco nos hace, bueno, es verdad que durante un tiempo, llevamos prácticamente 2 años trabajando en esta nueva versión y a veces hemos tenido la sensación de que estábamos trabajando muchísimo en cosas que nadie podía estar disfrutando, ¿no? Y, y ahora, bueno, pues nos hace especialmente ilusión, por un lado, oye, sacar esa nueva versión, pero también el que la gente vea que ahora que tenemos un equipo de producto brutal detrás, con una serie de líneas de trabajo en donde, oye, una vez que esté eso en marcha van a empezar a ver un montón de mejoras que tenemos ahí preparadas también, vinculadas principalmente con interactividad, con los temas de trazabilidad y monitorización que nos piden muchísimo, con los temas también del entorno móvil, con, bueno, más también relacionado con la comunidad de creativos que hay detrás, de personas que, oye, cómo pueden interaccionar, aprovechar otras creaciones y demás. Es decir, que viene un tiempo súper ilusionante. Qué guay, qué guay. Pues de eso también quería hablar con vosotros y es esa comunidad que tenéis detrás, porque yo creo que si algo habéis logrado es esa comunidad de profes, yo por lo menos lo que veo en redes, que es impresionante y a cuál Genially hacen más chulo. Yo ahí flipado, ya hay videotutoriales, los de Sandbox y toda esta gente que digo, madre mía, esta gente. Bueno, yo creo que también debéis mucho a esa comunidad, que creo que también es labor vuestra también que estáis muy presentes en redes, me encanta también que estáis ahí en los puntos claves de las redes sociales contestando siempre y que creo que habéis hecho ahí una comunidad muy guay, ¿no? Vamos, aquí ya lo único que nos queda es agradecimiento, que desde que llegamos y salimos hemos tenido la comunidad educativa echándonos una mano en los eventos y vamos, me encantaría, y vamos, era un error haberme traído el listado de embajadores de Genially ahora mismo en España para darle las gracias uno a uno en el podcast, pero la verdad que vamos, te digo que yo he visto cosas en Twitter que yo no sé hacer con Genially. De hecho, tenemos comunidades, en este caso, vamos, en España y en Francia, donde se han desarrollado extensiones de Genially que nos complementan al propio producto y que aquí incluso Chema puede hablar de cómo esta comunidad nos va haciendo mejores. ¿Quieres Yo, comentar yo, algo, Chema? sí, no, efectivamente, que es algo que nos ha apoyado muchísimo en el crecimiento, incluso que nos ha inspirado a la hora de poder, pues eso, vemos esos widgets, ¿no? Que crean desde Francia y desde Sambo Educa, que incluso tenemos conexión directa con ellos porque, bueno, algunas veces por cambios que hemos hecho se han llegado a no funcionar y por eso, bueno, estamos muy atentos porque intentamos optimizar el producto, pero bueno, algunas cosillas nos impiden hacerlo, pero bueno, yo creo que nos han dado estas ideas para poder mejorar el producto y decir, oye, esto lo están utilizando muchísimo, vamos a implementarlo de forma nativa para que no tengan que utilizar esos scripts o esos widgets que utilizan. Que bueno, sí, que la comunidad que nos ha ayudado mucho y que nos ha inspirado también a incluso a sacar cosas que estaban utilizando en otros, en esto con Sambo Educa y con Escape y los widgets de Escape para implementarlos nosotros en el propio producto para que lo tengan de forma nativa y esos usuarios que no están tan metidos en el ecosistema Genially lo tengan en la herramienta de forma nativa. De hecho, y como curiosidad, igual que por ejemplo, es verdad que las presentaciones no estaban originalmente pensadas, pero es verdad que bueno, que fuimos nosotros mismos los que dijimos, oye, ¿y si con esto hacemos presentaciones, pero en el caso de la gamificación,
que ahora, bueno, son categorías completamente exclusivas, son propias de, oye, de ver que la gente estaba creando eso, que ni nosotros en ningún momento nos habíamos pensado que eso se podía crear en Genially o que la gente iba a querer crearlo en Genially. Y, oye, se viralizaba tanto, se compartía tanto que, oye, que al final llegamos a eso hasta decidir que íbamos a tener una categoría específica, que íbamos a crear plantillas para que la gente pudiera hacer eso y la verdad es que, bueno, que como hemos dicho antes, que es verdad que nos sorprenden a diario con las cosas que se llegan a crear porque dice, oye, es que ni me imaginaba que se podía hacer esto en Genially. Pero lo que sí es cierto que yo creo que es un poco el producto también de un poco la visión que tenemos como compañía, en donde también entendemos que el mundo empresarial ya no es como antes, en donde, oye, estaba la empresa y sus clientes, y era una manera de decir, oye, yo estoy, la relación que tengo con ellos es una relación, digamos, casi económica. En nuestro caso sí que hemos entendido siempre bueno, pues que esto era una relación de generar valor en el ecosistema y que digamos, los límites o las fronteras entre la empresa, sus usuarios, clientes, trabajadores, embajadores, oye, tenían que ser súper difusos, lo más permeable posible, que al final era más bien eso, crear una simbiosis de generación de valor positivo en todas las direcciones, que eso era lo que nos daría el éxito y también la satisfacción, ¿eh? Que no es solo una cuestión de números, sino también de satisfacción personal. Buenísimo. Pues la verdad que sí, que parte de esa comunidad y yo lo mismo me ha pasado. Yo he visto algunos Genially con lo de Sandbox y he dicho, espérate que yo me tengo que sentar aquí a entender esto, cómo se ha hecho, ¿no? Y me he visto muchos tutoriales y es verdad, yo flipo cómo ha evolucionado la herramienta y yo a veces lo he pensado esto y ahora que tengo aquí a Chema de decir, estarán flipando los propios ingenieros de Genially a veces con las cosas que se han inventado algunos profes, ¿no? Pero bueno, no sé, Chema, que ha abierto el micro. Sí, no, vamos a ver. Yo el mérito le veo muchísimo mérito a todo lo que hace y sobre todo las ganas de mejorar. Y sobre todo te das cuenta que no hay lo que sí nos demuestra eso es que no hay un producto capaz de hacer ahora mismo en el mercado lo que se hace con Genially. Eso yo sí lo tengo claro. Y sobre todo ver cómo se han dado las vueltas para que lo que no permitía hacer el producto lo hagan ellos. Para bien y para mal, ¿vale? O sea, para bien y para mal, porque al final nosotros como ingenieros, que ha utilizado bien la palabra, a veces, y lo digo abiertamente, a veces hemos hecho optimizaciones que las hemos tenido que revertir porque a lo mejor se pegaban de tortas con un widget de Sandbox, Educa y demás y tal. Por eso lo que he dicho antes, que tenemos esa conexión para que si vamos a hacer una optimización, porque, a ver, nosotros estamos muy obsesionados con el contenido en movilidad, porque sabemos que en los móviles se consume ahora mismo mucho contenido, en tabletas y demás y tal, y queremos dar la mejor experiencia, pero claro, al final pues tenemos esa dependencia con ellos que no, para bien y para mal voy a decir, para intentar mejorarlo y bueno, pues poco a poco ya no nos ha quedado más remedio que estar con ellos e ir de la mano para que si vamos a lanzar una optimización o algo, que la revisen ellos, porque conocen casi mejor que nosotros esos widgets y validen que no hemos roto nada, porque a ver que cuando en Genially se rompe algo, no te das cuenta de de los millones de usuarios que lo están usando, porque los chats de Telegram, redes sociales de Facebook, de y tal, arden. Ya, bueno, pues saben que tenemos ya un sistema que, gracias a Dios, somos una empresa mucho más madura, que si algo arde tardamos aproximadamente entre 4 o 5 minutos en volver al estado anterior, ¿no? Sobre todo cuando hacemos de estas cosas que a lo mejor algo se nos puede escapar, lo arreglamos ya tranquilamente, sin esa ansiedad de la gente está hablando, los community managers diciendo qué pasa, tal, no sé qué, pero bueno, dentro de lo que cabe, prefiero que pase eso que si rompo algo. Tener esa ansiedad o ese respeto de la gente, porque significa que tu producto lo están usando millones de personas, que si se cae la plataforma, si nadie se quejase, dirías tú, oye, pues, ¿esto de qué sirve? Que gracias a Dios no nos caemos, más lo rompemos nosotros, que no sé si es mejor o peor, pero bueno, al final sacamos nosotros, si hablásemos a nivel de ingeniería, imagínate, ten en cuenta que la herramienta se actualiza una media de 20 veces al día.
Ya ves. Yo creo que es la parte. Hay que ser personas listas y yo creo que en ese aspecto aliaros con estas personas es lo mejor que os ha podido pasar con todos estos profes que suman a la herramienta realmente, ¿no? Pero bueno, para terminar ya también el equipo humano que hay detrás de Geniali, ¿no? Porque no solo sois vosotros tres, habéis crecido como empresa y bueno, creo que también detrás tenéis un gran equipo humano y que incluso me consta que algunos han sido profes, así que bueno, por si queréis también hablar un poquillo de ellos y ellas para terminar, porque también son la base de todo lo que hay detrás de vuestra herramienta, ¿no? Bueno, ahora mismo tenemos, la verdad que tenemos un equipazo. Tenemos un equipazo que no lo hubiésemos imaginado nunca tener. Ahora actualmente estamos más de 170 personas. Actualmente estamos en remoto y es verdad que es una cosa que incluso nos duele un poquito porque echamos de menos esa presencialidad. Lo que pasa es que cada vez es más complejo porque tenemos equipos de más de 15 nacionalidades actualmente repartidos en varios países, pero la verdad que todo esto gracias a ellos, en casi toda medida, ¿vale? De hecho, lo que comentaban, sí, muchos son profes, han sido profes, y volviendo un poco a la comunidad, de hecho, ya no es que solamente algunos sean profes, sino que algunos incluso eran embajadores de Genially, y lo que hemos hecho en muchas ocasiones es priorizar o buscar en un primer momento roles en España o en cualquier otro país que hayamos necesitado, primero dentro de la propia comunidad y después ya fuera de ella, porque es verdad que la gente oye, pues que cree en Genially y que realmente ya lo conoce y que apuesta por la herramienta, nos encanta tenerlo cerca y si es dentro incluso mucho mejor. Así que bueno, es una de las cosas que sí me gustaría destacar. Buenísimo. No sé si queréis añadir. A mí quizá eso es lo que más... Es verdad que al final el tema del equipo es lo que te hace también igualmente orgulloso, ¿no? El darte cuenta de que, sobre todo, yo creo que una de las cosas bonitas que tiene Genially es que hay muchísima gente que considera Genially más que una empresa. Es decir, que creo que de las 170 personas, para muchos de ellos lo consideran también eso, que es un proyecto personal en donde se funde un poco eso, pues la componente personal y profesional, en donde no solo que sea un puesto de trabajo que te da un salario, sino que se sienten extremadamente orgullosos también de lo que se consigue. De hecho, siempre hablábamos de que detrás de Genially hay mucho salario emocional. Creo que todo eso que estábamos comentando del impacto que se genera, de cómo la gente te da las gracias también porque cambia su forma de comunicar, su forma de educar y demás, pues a cada uno de los que estamos detrás del equipo, pues te va creando ese vínculo afectivo con el proyecto y demás, que hace que no sea, bueno, pues un trabajo más, y creo que eso es súper bonito, sobre todo cuando eres un cofundador, como en nuestro caso, que te das cuenta que, oye, que esa ilusión está compartida por muchos, ¿no? Al final es un poco lo que se dice siempre, ¿no? Que las cosas compartidas son dobles, ¿no? Y la alegría y las penas la mitad, ¿no? Pues esa sensación de que esto no es un proyecto de 3 personas, sino que es un proyecto de 170 personas, en donde incluso eso, por lo que hasta hablábamos, hay muchísimos embajadores que igualmente casi sienten Genially como parte suya igualmente y demás. Creo que eso es lo que te hace, bueno, pues también ponerle una especial ilusión al día a día y sacando fuerza, porque es verdad que también detrás de estos proyectos, bueno, pues son muy intensivos por ese rápido crecimiento, por ese impacto, y también es proporcional al esfuerzo que hay ahí detrás. Y bueno, pues también es un poco lo que le da el sentido, ¿no? A ese esfuerzo. Qué guay. Chema, no sé si quieres agregar o... Sí, yo justamente un poco la parte me ha gustado mucho lo que dice Juan. El tema de la parte emocional,
que tenemos Chema, muchos que Rosa no le salga mi nombre y se confunda, pero que tú te tiras media hora para decir mi nombre. No, porque, disculpa, porque he leído el mensaje que está poniendo Luis en el chat y no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Soy el típico hombre que yo no sé hacer dos cosas a la vez. Y si leo, no me acuerdo del nombre de mi socio. Y no, sí es verdad que, por ejemplo, hemos traído... yo pongo este ejemplo, ¿no? De que teníamos una persona que nos ayudó a hacer todo el módulo este que hemos hablado del real time, de que puedan estar dos personas trabajando a la vez y demás y tal. Y él venía de una empresa de apuestas, ¿no? De casinos online y demás y tal. Y creo que su pareja, a lo mejor no, porque si lo escucha el podcast, a lo mejor se enfada conmigo, pero tenía alguien del círculo que era maestra y dijo, oye, esto es de Jenner y más y tal, y el reto... Y, hombre, yo creo que, por ejemplo, ese tipo de ingenieros que te venga, como lo ha pasado yo creo que ya casi todos, con uno de nuestros hijos, o ingenieros que han ido, que lo puedes leer en Twitter, otros compañeros que han ido al colegio y le han presentado el curso, el típico onboarding que tenemos pues, cuando los papás llevamos a los niños al cole y nos enseñan allí todo en el cole de cómo va a ser el año y demás y tal, y lo ves que está hecho en Genially y que tu hija te trae tareas para hacer en el iPad en Genially y demás y tal, eso no está pagado. ¿Por qué? Porque tú has puesto tu granito ahí. O sea, te digo, pues yo creo que eso es una parte muy bonita y que la gente no lo puede disfrutar en otra compañía como no sea en Genially. Y si a eso lo multiplicas por la componente geográfica, que oye, que eso a lo mejor en tu entorno cercano lo veas, pero que lo veas aquí, por ejemplo, como me pasa a mí, incluso en Nueva York, que oye, mis sobrinos cuando en el cole están utilizando Genially y demás y te encuentran un montón de sitios que eso ocurre, es cuando dices, wow, algo estamos haciendo con todo esto. Y sobre todo eso, es verdad que es bonito cuando son cifras, ves la historia personal, como dice Chema, que hay, oye, que te afecta a tu día a día y te crea, bueno, una sensación de, oye, no estoy trabajando en cualquier cosa, sino que estoy viendo el impacto que está teniendo esto de una manera muy, muy plausible, ¿no? Muy palpable. Que puede dar hasta vértigo, ¿no? Pensarlo a veces. Mejor no pensarlo porque si no marea. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, si os quedáis algo en el tintero que queráis decir, pero yo me voy con muchas cosas que no sabía de Genially y tengo que terminar con mis preguntas finales, pero por si queréis añadir algo más o todo bien. ¿Bien? Todo perfecto. Perfecto, que no es nada fácil hacer una entrevista a 3 en línea, así que así que bueno, pues para despedirme vamos a conocer a estas personas que son personas y me tienen que decir su plato favorito y un lugar que les gusta visitar o que nos recomienden visitar o que os haga desconectar o lo que sea para conoceros un poquito más. A ver quién empieza. Están pensando el plato. Pues yo, como te puedes imaginar, después de 3 años fuera de Córdoba, te podría decir prácticamente toda la gastronomía española, andaluza y cordobesa, pero específicamente quizás eso, pues rabo de toro, cochifrito, ese tipo de cosas que por mucho que quieras aquí no las vas a encontrar y se echa mucho de menos. Y luego hay otras cosas que, bueno, que sí, que al final acabas aprendiendo. Yo he aprendido a preparar un montón de cosas que como no puedo ya ir a un restaurante a comerlas, o me las preparo yo, o si no, no las como. Eso en cuanto a comida. Y en cuanto a lugar, pues, bueno, como ahora en unos días justamente voy a alguno de los parques nacionales que viene aquí en el póster, pues seguramente eso, diría que son los parques nacionales de la costa oeste de Estados Unidos. Bueno, pues tienen fama de ser uno de los emblemas en general de la conservación de la naturaleza y allí que voy. Qué envidia sana, pues muy rico y un rabo de toro también rico, que yo no creo que lo tenga fácil de encontrar por Nueva York, así que cuando vengas te seguro que... Juan, si le va mal Genially, Juan puede montar un restaurante allí en Nueva York. Capaz, no le des la idea que lo hace. Bueno, ¿quién va, Chema o Luis? Venga, yo volviendo a esto, fíjate, Rosa, yo un buen sitio, una piscina, ¿no? Con este calor que está yendo ahora mismo, un buen sitio, la piscina de mi casa ahora mismo. El sitio, pero vamos, sería Córdoba, pero en agosto, ¿vale? Voy a decirla fácil, ¿no? Para toda la gente que no conozca, esta ciudad, pues les recomiendo que venga. En mayo es muy buen mes, que tenemos los patios, las cruces. Hombre, por favor, claro que sí, unos patios cordobeses. Y se lo recomiendo para todo el que no venga, y además seguro que Luis es un gran embajador de la ciudad y nos se puede pasar por la oficina y lo invitamos a un rebujito. Y yo de comida, pues
Iba a decir una, pero es que no la puedo Te lo decir. digo yo, siempre que va a un bar Chema, cuando tú vayas con él se va a pedir un solomillo. No se va a pedir otra cosa, da igual. Puedes ir a una pescadería o a una marisquería, Es que él me se va a peleo pedir con un Luis, digo, es solomillo. que es un producto que como siempre me como lo mismo, Siempre. lo sé comparar. Pues entonces, claro, digo, pues este solomillo está mejor que todos los otros 50 que me he O comido sea, antes. que Chema es de los que es capaz de que lo lleve un chiringuito aquí abajo en la playa y se pide un solomillo, ¿no? No, hombre, por Evidentemente. favor, en Fuengirola me pido unos espetos, Rosa. Nada más entrar por la puerta ya me han visto con toda la cara de espetos. Vamos, sí. Vamos. Ya Pero es están verdad que cuando calados. voy a restaurantes, cuando viajábamos a Madrid, íbamos a reuniones y demás y tal, siempre se reía de mí y decía, pero tío, no conozco el sitio, ¿qué te pide? Pues se pide sus platos raros, ¿no? Como le digo yo, y yo me pedía pues, el solomillo, se digo, ¿para qué? Siempre igual, digo, claro, es que así sé si está bueno o no está bueno el solomillo aquí. Si me pide otra cosa no lo puedo comparar. Muy bien, muy bien. Te El, te lo informa- compro. el Gracias. informático está para comer. Bueno, Luis, te quedas tú. Pues mira, yo para comer, si tengo que celebrar algo o tengo que darme un homenaje, yo me como una paella o un arroz con cosas o como se le quiera llamar, pero a mí es lo que más me gusta, un buen arroz. Muy bien. Y si me pongo muy fino, una alcococha, que eso ya sí que me vuelve muy loco. Hay gente que no sabe Y lo que es una cococha. Lo aquí digo. tampoco te creas que hay mucho, ¿no? Pero es como la carrillera del pescado. Ujú. Bien, A mí me bien. encanta. Y lugar de desconexión saben Juan y Chema dónde me voy yo siempre a desconectar, que era la zona de Castalla de la Sierra, en la Sierra Norte de Sevilla, que siempre que puedo me escapo para allá y me voy a correr por el monte o al nacimiento del río Huerna o algo, y es donde me pongo a recargar pila y lo tengo aquí cerquita. Pues genial todo. Pues nada, familia Genially, yo la verdad que os agradezco mucho vuestro tiempo, que sé que es preciado, que no es fácil, que os agradezco el tiempo que habéis estado conmigo. Desde aquí os quiero dar las gracias por inventar esta magnífica herramienta que ha aportado tanto a la educación y, como habéis dicho vosotros, también a tantos millones de personas, que siga creciendo como lo estáis haciendo, y desde mi parte pues daros la enhorabuena por todo lo que habéis logrado. Y bueno, como siempre digo, nos vemos en las redes y ojalá nos veamos pronto en persona de nuevo, ¿no? Seguro Gracias que a ti, sí, Rosa. Rosa. Mil Ha gracias. sido un Muchas gracias, placer. Rosa. Un abrazo. Hasta luego. Saludos.